Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, un gran saludo para todos. Bueno, gracias Claudio, Eliana. Está muy bien. Yo me quedo siempre ahí en los últimos minutos viendo el programa anterior y nada, está buenísimo también cómo se conectan los temas, ¿no? Y como siempre digo, hay tanto que aprender de los demás, cada uno con su con su visión de las cosas, ¿no? Un poco lo que vamos a tratar hoy, que vamos a hablar de la conciencia, tiene que ver con eso, ¿no? Porque cada uno, una de las cosas que se aprende cuando en este camino de la integración, ¿no? De la integración de las distintas disciplinas, de los distintos saberes, es cómo uno. Hola Fernanda. Em, Cómo uno va, cómo cada uno desde cierto lugar ve una distinta parte, ¿no? De la realidad. Entonces, todas tienen algo de verdad, ¿no? Esto también lo dice un autor el que hoy lo voy a mencionar, que se llama Ken Wilber. Es un autor, uno de los principales autores de la psicología transpersonal, ¿no? De esto de entender cómo se conecta lo aprendido por la psicología tradicional con lo que nos dice, lo que ha estudiado las tradiciones de todos los tiempos, ¿no? La integración de eso, no es el conflicto, ¿no? Entre la espiritualidad y la psicología, o la espiritualidad y la ciencia, todas esas cosas que, buenas noches, Dora, todas esas cosas que, bueno, nos hacen creer que tenemos que elegir una parte de la verdad, ¿no? Tenemos que ser científicos o tenemos que ser espirituales. Tenemos que, tenemos que quedarnos con la psicología o tenemos que quedarnos con terapias energéticas, ¿no? No, o sea, uno sí puede tener una afinidad con algo, o por ejemplo la psicología y la astrología. Uno puede tener afinidad con algo, y ahí seguirá su camino y aprenderá de eso y se nutrirá de eso, pero eso no significa para nada que ese sea el único camino, ¿no? De hecho, se aprende mucho cuando uno conoce un poco de las distintas cosas. Y bueno, eso es lo que un poco a mí me interesa hacer, ¿no? La integración, porque creo que hay mucho valor en lo que se aprende la psicología, que muchas veces la psicología más tradicional, que muchas veces trata con los problemas más cotidianos que tenemos, y después todo lo que intenta llevarnos más allá, ¿no? Conectarnos con esas partes nuestras que son de mucha sabiduría y que están muy dormidas, ¿no? Están muy dormidas, y más en esta cultura que vivimos, que nos lleva a adormecernos mucho más. Hola Daniela, hola Silvana, bueno, a todos, un gran saludo a todos los que van. Uy, se me pasaron varios saludos. Hola María Esther, buenas noches. Hola Steffi. Hola Cecilia, que dice saludos desde Chile. Carmencita, Ingrid. Bueno, veo gente conocida y gente nueva. Hola María Emilia. Hola Susana. Hola Luis. Bueno, gente que realmente ya hay un afecto. Esto lo digo sinceramente, con la gente que uno ve. A mí me encanta escuchar los comentarios. Siempre que uno y siempre que yo preparo un tema, donde trato de recopilar un poco todo lo que me gustaría decir sobre el tema, todo lo que tomo autores que digan algo interesante que pueda aportar, y siempre van a quedar cosas afuera, ¿no? Por esto de que uno nunca puede abarcar todo el conocimiento. A veces los comentarios, las preguntas, las historias que ustedes traen, a mí me dejan pensando y me dicen, en eso, mira, en eso no había pensado, ¿no? Es por ese lado, y bueno, por el lado también, ¿no? De obviamente verlos acá, de compartir este espacio, que no tiene sentido esto de hacer emisiones en directo sin la gente, ¿no? Sin ustedes que participan, que preguntan, que aportan otros saberes. Así que bueno, siempre muy contento invitándolos a dejar los comentarios. Como digo, bueno, hay gente que ya me sigue en las redes y me comenta las publicaciones que hago, que siempre cuento
que tienen que ver, que son a veces elaboraciones, observaciones de lo que vamos hablando en los programas, a veces ideas cortas, ¿no? Pero que tienen como más, quizás más impacto en el momento que un programa largo, donde, bueno, decimos un montón de cosas y, bueno, a veces muchas cosas se le van a pasar. Hola Patricia, hola Beatriz, hola Balu, bueno, hola Carmencita. Bien, a ver, voy a tratar de compartirles una imagen. Para empezar, hoy quiero hablar, voy a introducir un poco el tema, es el tema de la conciencia está un poco en todos los programas porque el ganar salud es ampliar la conciencia, ¿no? Y hoy voy a tratar de explicar por qué ese ampliar de la conciencia repercute en que tengamos una mejor salud, una mejor vida y por qué eso y cómo eso es un espectro, digamos, ¿no? Hay un espectro de la conciencia que va desde la situación más grave, más oscura, más patológica, que está como en el espectro de menor conciencia conocido, ¿no? Del ser humano, hasta la conciencia más elevada, que es la de los avatares, la de los santos, la de los iluminados, ¿no? Y todo eso es un espectro donde se va ganando cada vez más conciencia partiendo de qué es uno, de los demás, de la conexión con los demás seres y con el mismo universo y qué es la vida, ¿no? Que es con lo que se conectan en los estados más superiores de esto. Hola Javi, bueno, hay un gran amigo saludándonos. Bueno, espero sus opiniones, como les decía recién. Ahí están mis redes, mi mail para escribirme por consultas, para quien quiera atenderse conmigo. En Facebook, licenciado Matías Martín Psicología. En YouTube, Psicología de Otra Dimensión, el canal, donde van quedando todos los videos. En Instagram, @matías.s.martín. Hola Marta. Bueno, gracias. Bueno, un placer tenerte a vos acá también. A ver, voy a ver primero, como les decía, si puedo compartirles una imagen. Para empezar a introducir un poco esto de la conciencia, ¿no? Que está en todas partes. Ahí está. Bueno, es una imagen que se ve, los que están en Instagram después la pueden ver, esta es mi última publicación. Estaba ahí pasando por una farmacia y vi este cartel y que me pareció muy significativo del nivel de conciencia cultural en el que vivimos, donde vemos estas cosas todo el tiempo y no nos damos cuenta qué está generando eso, ¿no? Y cómo eso nos termina afectando. Dice, es una propaganda de un conocido producto farmacéutico que dice, el riesgo es creer que no estás en riesgo, ¿no? Y pone a una persona, a un hombre de unos 50 y tantos años. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, que hay que consumir uno de esos productos cada día para prevenir. Entonces yo vi esto y digo, bueno, ¿qué cosa esto, no? Porque ¿qué es lo que está fomentando? Está fomentando el miedo, la preocupación por la salud y obviamente la dependencia, ¿no? La dependencia de un producto químico para que no te pase algo, en vez de tantas otras cosas que se pueden decir para generar salud, ¿no? Tantas otras cosas que tienen que ver con el estilo de vida que uno lleva, con de qué nos alimentamos, física, emocionalmente. Entonces, este es un poco el nivel cultural, ¿no? Este es un poco los mensajes con los que nos bombardean, donde nos quieren llevar siempre, porque después habrá que ver cada uno. Hola María Isabel, buenas noches, la saludo ahí por Instagram. Habrá que ver cada uno por qué piensa que esto pasa, ¿no? Pero en principio, bueno, esto nos está diciendo, y tener miedo, estar preocupado. El miedo tiene mucho que ver con la conciencia, porque siempre que estamos pendientes de lo que podemos perder, pendientes de esa, ¿y qué puedo perder? Puedo perder la salud, puedo perder el trabajo, puedo perder el dinero, puedo perder tal relación. Eso bloquea el flujo de la conciencia, porque el miedo nos hace aferrarnos a las cosas
hace que estemos más pendientes de cuidar, ¿no? Esa imagen, imagínense una persona ahí con todas las cosas que tiene y vigilándolas para que nadie se las toque, para que no les pasa nada, para que nada se rompa. Bueno, la conciencia en ese caso, y es mucho el nivel de conciencia en el que vivimos, está puesta ahí en cuidar, en evitar que se pierda algo. Y obviamente, ¿qué pasa con eso? Entonces eso se pierde energía para otras cosas, para lo vital, para relacionarse con otros, para divertirse, para jugar, para tener proyectos de vida, porque en el proyecto, como siempre les digo, cuando uno tiene un proyecto, siempre pone en riesgo algo, se propone un cambio, entonces invertís tiempo, energía en algo, dinero, bueno, estás arriesgando algo que hasta ahí tenés seguro por decir, bueno, quiero crecer, quiero sentirme mejor a partir de esto, quiero una vida diferente, quiero una vida con otro tipo de situaciones, de emociones. Entonces, la conciencia de lo que deseo, la conciencia de lo que me hace feliz, se bloquea cuando uno está preocupado, ¿no? Está preocupado por lo que se puede perder. Y obviamente siempre el riesgo de las cosas que están en juego, es algo con lo que hay que convivir. Sí, Mateo, ya podés sacar la imagen, si querés. Después te voy a pedir la otra. Gracias. Es algo con lo que hay que convivir, ¿no? Pero, y elevar el nivel de conciencia, después lo vamos a ir viendo, tiene que ver con, bien, esa parte mía quiere conservar, ¿no? Esa parte mía quiere cuidar lo que ya tengo y aferrarse. Y cuando uno hace un salto de conciencia, lo que hace es desidentificarse con esa parte, ¿no? Por eso se habla tanto de el desapego, del soltar, del dejar fluir. ¿Por qué? Porque uno, cuando quiere aferrarse a algo, no lo está dejando fluir. Se está agarrando a, esto lo puedo perder, tengo miedo de que esto se pierda. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de familia, amigos, relaciones o trabajo, y uno dice, bueno, yo deseo esto, yo quiero vivir de esta manera, yo quiero ponerme a estudiar tal cosa y no sé, mi familia no lo aprueba, mi papá no lo aprueba, mi mamá no le gusta, o mi pareja no me apoya en este camino que quiero tomar. Entonces uno ahí se está exponiendo al riesgo de perder algo, porque si esa persona no acompaña tu camino, bueno, algo de eso se va a poner en riesgo. Y si nosotros nos vemos únicamente como, por ejemplo, nos sentimos dependientes y decimos, bueno, yo no sé quién soy si no estoy con mi pareja, o no sé quién soy si no estoy rodeado de mi familia y no estoy todo el tiempo en contacto con ellos. Entonces nuestra conciencia está identificada con ese lugar, con ese rol familiar o con esa dependencia, con esa necesidad de la pareja, y entonces no nos va a permitir dar ningún paso que ponga en riesgo eso, que es un paso a crecer. Por ejemplo, decir, bueno, yo me voy a poner a estudiar esto a ver si me lleva a una carrera diferente, ingresos diferentes, y tu pareja por ahí te dice, no, no lo hagas porque mirá si perdés plata o mirá si que, ojo, no estamos hablando del consejo, no estamos hablando de discutir algo, de charlar lo que, si es conveniente o no. Estamos hablando cuando uno tiene una idea clara. Hola, Miguelina. Cuando uno tiene una idea clara de algo que desea, de algo que tiene una visión de eso, y el otro simplemente está frenando, está queriendo que la cosa no cambie. Ahí uno, si elige por eso, bueno, elige por identificarse, yo solo existo con esta persona o solo existo como mi rol familiar y no me animo a dar un paso hacia otra identidad, que la identidad sería, por ejemplo, de emprendedor o de cocinero o de que es la identidad que se puede crear si vos seguís ese camino. Entonces, el salto de conciencia no solamente es algo que nos lleva a los reinos más elevados de la espiritualidad, sino que está en cada paso de vida que damos, ¿no? Abandonar una identidad anterior, soltarla y decir, sí, yo soy parte de esta familia, sí, yo estoy parte de esta pareja, pero bueno, si no le gusta esta parte o si, bueno, veremos, pero yo también
quiero incorporar a mi forma de sentirme esto otro nuevo. Bueno, voy a ver algunos comentarios que están apareciendo. Steffi dice, con todo ese tema de despertar espiritual, el tema de oscuridad, demonios y espíritus me está deteniendo porque todo eso me da mucho miedo. Y como que ahora flasheo que veo, siento y no quiero, me asusto. Un consejo para sacarme ese pensamiento, em, ya que, bueno, no entiendo esa última parte. Bien, es una buena pregunta esa. Bueno, una de las cosas que te enseña el estudiar los niveles de conciencia es que uno tiene que tratar de entender cada cosa que va pasando como parte de qué es, ¿no? Parte de qué nivel de conciencia es. Cuando se despierta, después les voy a mostrar una clasificación que hay, que hace este autor Ken Wilber, de los niveles de conciencia que existen. Cuando uno va despertando, por ejemplo, los reinos psíquicos, a lo que se llama el estado de conciencia psíquico, salimos de un poco de la realidad material y mental y es posible que haya más sensibilidad a otros niveles de existencia, otros niveles de la materia, otros niveles de vibración donde pueden haber em, otro tipo de seres, que hay gente especializada en esto que lo puede afirmar, ¿no? En mi experiencia, por los relatos que hay, evidentemente existen entidades, y existen, como todo, entidades que llevan hacia la luz y a la conciencia, y entidades que quizás hayan sido en algún momento también seres materiales, y que están ahí aferrados también, ¿no? Casualmente aferrados a un lugar, o que solo pueden vivir absorbiendo la energía de otros, provocándoles miedo. Eso se podría decir que son estas entidades oscuras. Entonces hay dos cosas ahí que te puedo decir. Por un lado, desde este lado, bueno, uno tiene que apelar a los mecanismos de protección que hay, ¿no? Por ejemplo, hay ejercicios que tienen que ver con, por ejemplo, imaginarse rodeado de energía, de luz, que es lo que uno está haciendo ahí, es apelando a esa energía propia, esa conciencia propia, ampliarla. ¿Por qué? Porque la luz derrota la oscuridad, siempre. Donde hay luz, la oscuridad desaparece. Y esto que lo vemos en el nivel físico, lo vemos y tiene su correlato en el nivel espiritual. Como es arriba, es abajo, como dice el Kybalión. Buenas tardes, que me saludan Tom, Mate y familia. No sé cómo es tu nombre, si me querés decir. Entonces, por un lado, eso, investigar esos medios de protección, que si estás teniendo esas percepciones, te van a ayudar, o también el uso de amuletos, de piedras, de cosas que a vos te transmitan seguridad, que digas, cuando yo estoy enfocado en esto, todo desaparece. Están también las afirmaciones, pero en general cuando uno pone en su conciencia luz, eso pierde fuerza, ¿no? Porque la fuerza que uno tiene es mucho más potente que siempre que esas entidades que depredan un poco con la duda eh, y la inseguridad de uno. Ahora, por otro lado, está también la parte donde uno puede despertar estos miedos, ¿no? Y ahí es donde los miedos a lo desconocido, los miedos a lo oscuro, los miedos a las entidades, también son miedos psicológicos, ¿no? Entonces, muchas veces estos movimientos espirituales despiertan también esos otros miedos que quizás uno no los tiene muy bien resueltos, y entonces nos traen. Los demonios psicológicamente siempre son esas cosas a las que le tenemos miedo, las figuras con las que nos sentíamos inseguros, las situaciones donde sentimos que no tenemos recursos. Entonces también hay que trabajar, ver si la cosa no está yendo por ese lado, donde uno, bueno, esto otro te despierta miedos que ya tenías, ¿no? Y bueno, trabajando desde esos dos lugares, uno en el camino de la evolución espiritual puede seguir avanzando a conectar con las percepciones que realmente son positivas y que te van a traer esa ampliación, ¿no? De la sensación de qué nos rodea y de esa energía. Pablo, bueno, Pablo, voy a tratar de acordarme. Bienvenido. A ver si... se me fue para arriba. Dice Javi, miedo, más miedo. Además, 10 flexiones de brazos también contribuyen a la prevención, ¿no? Exactamente. Bueno, hablando de la imagen que les mostré, exactamente, ¿no? Si estuviéramos hablando de la salud, te diría el ejercicio que podés hacer, que es gratis. Te diría los alimentos que podés evitar y los alimentos que puedes incorporar.
te diría como la meditación mejora todos los marcadores de riesgo cardíaco, pero no, mejor dependamos de un producto y todos los días comprémoselo a alguien, porque si no tenemos que estar con miedo de que nos pase algo, ¿no? Eso es lo terrible. Dice Carmencita, gracias por lo que estás hablando del miedo y la felicidad. Bueno, gracias a vos. A ver qué. Tengo que subir un poquito para que se me vean los comentarios. ¿Cómo se hace? Me preguntan cómo se logra un sueño lúcido. Bueno, eso, por ejemplo, te recomiendo un libro de Jodorowsky que se llama La danza de la realidad, donde él habla de su proceso con los sueños lúcidos y cómo lo fue generando. Es algo bastante específico, yo no soy un experto en eso, pero sí mucha gente que le pasan espontáneamente. También hay otro libro, El arte en soñar, de Carlos Castaneda, que habla del tema. Que bueno, en ese caso, para generarlo es importante ir a los expertos, ¿no? Recuerdo de ese libro, por ejemplo, que Jodorowsky dice que le aparecían justamente en sueños cosas monstruosas y normalmente uno vive una pesadilla como, bueno, me parece algo que me da miedo, me escapo, grito, me mata, y como él, por ejemplo, descubriendo, ¿no? Teniendo conciencia de que estaba en un sueño lúcido, de nuevo, teniendo conciencia de que ese es otro reino de la realidad, tan real en su nivel como la realidad material, que si él se quedaba y enfrentaba a esas entidades que daban miedo, eso en el mismo sueño se transformaba en otra cosa, ¿no? Y daba lugar a que el sueño siga por otros lugares, quizás más de exploración de esos mundos, pero de donde se perdía ese miedo, lo cual tiene mucho sentido porque te está diciendo lo que pasa en todos los órdenes de la vida. Cuando uno enfrenta al miedo, enfrenta al monstruo, te das cuenta que ese monstruo no era tal, ¿no? Nunca el miedo siempre nos lleva a imaginar situaciones catastróficas y cuando hacemos la experiencia, el 99% de las veces no es lo terrible que nos imaginábamos, ¿no? Salvo que nosotros de nuestra mente nos estemos generando que esa situación nos salga mal. Dice Carmencita, cuesta a veces desaferrarse, a veces de lo conocido para iniciar un cambio. ¿Cómo intentar ese cambio? Siempre uno pierde algo al realizar un cambio. ¿Se pierde algo en algún punto? Sí. En algún punto sí, porque siempre hay que dejar algo atrás, aunque sea la comodidad. Siempre las cuestiones más comunes, cuando alguien me dice, bueno, quiero empezar a estudiar algo. Bueno, ¿qué perdés? Y la comodidad que antes no tenías ninguna exigencia. Ahora vas a tener de repente un examen, de repente enfrentarte a un texto y ver si lo entendés, de repente encontrarte con la disciplina de decir, bueno, ¿cómo hago todos los días para ordenarme, para poder llevarlo de a poco? Entonces entras a algo nuevo, en una cosa tan compleja o sencilla, como uno lo quiera ver, como empezar a estudiar algo, ¿no? O te aparecen así, bueno, ¿qué voy a hacer? Cuando aprenda esto, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dedicar? Entonces, dejas también atrás el lugar cómodo de decir, bueno, si no sé de esto, obviamente, ¿cómo me voy a dedicar a eso? ¿No? No puede aparecer esta identidad. Y entonces hay que dejar atrás esa identidad anterior que era cómoda, ¿no? Que estaba cómoda, como siempre digo, la zona de confort es una comodidad sufriente, pero es una comodidad en el sentido que hay menos emociones, hay menos riesgos. Entonces, en ese sentido, siempre algo hay que dejar atrás, algo se pierde. Y en todo cambio, más o menos importante, uno tiene que ver ahí qué no está queriendo soltar para dar esos pasos, por ejemplo. Bueno, Steffi dice, tengo los amuletos, la protección, gracias, me sirvió mucho. Bueno, perfecto. A eso hay que, cuando uno le pone conciencia a eso, el amuleto, por ejemplo, es algo mixto entre el mundo material y espiritual, ¿no? Porque tiene esa energía y a su vez tiene algo material de lo que uno realmente lo puede tocar, lo puede agarrar, pero uno le transmite también esa energía psíquica donde estás diciendo, bueno, acá hay algo que me da fuerza. Entonces, a su vez se convierte en un catalizador de la confianza de uno. Dice, hola Marta. Mariposa dice, hola, saludos, la vibración baja trae energía densa, vibración alta atraemos energía sutil y seres de luz.
Sí, exactamente. El tema acá, y un poco lo que quiero contar un poco en este programa, es lo que implica eso, ¿no? Vibración alta a veces se nos hace muy difícil entender qué significa en nuestra vida diaria, ¿no? Porque tenemos los ejemplos de los grandes avatares, donde hay gente que sabemos que es sabia, sabemos que tiene una seguridad em, eh, absoluta en lo que hace, sabemos que no tiene miedo, em, sabemos que tiene ese conocimiento para transmitir a los demás, sabemos que tiene esa calma, como que, bueno, parece que no hay ansiedad en lo que cuentan. Bueno, ¿y eso es por qué? ¿No? El tema es entender eso, cómo se vibra alto, ¿no? Bueno, conocemos mucho más de la vibración baja, ¿no? Conocemos esto, conocemos de que cuando tenemos miedo, no aparece la alegría, no aparece el experimentar. Cuando estamos angustiados no aparece las ideas de decir, bueno, a ver, quiero ir a tal lado, quiero llamar a tal, quiero ponerme no sé, a mirar tal cosa, a leer tal cosa. Se pierde la conexión y quedamos encerrados, sí, ahí sí, en esa vibración. Pero vibrar alto es más difícil, porque tenemos estas figuras míticas prácticamente, que las conocemos de relatos, es muy difícil. Hay personas que sí quizás hayan conocido o hayan tenido contacto con alguna de estas personas que alcanzó ese estado de conciencia, donde ahí vemos, ¿no? Vemos lo que es eso en acción. Y ahí vemos que es real también, ¿no? Porque a veces en estas figuras es como que es muy difuso la línea que divide lo mítico de lo real, ¿no? La persona histórica de las historias que se crearon a través de eso. Entonces, las podemos tener como referencia su sabiduría, pero a veces nos cuesta mucho entender, ¿y esto cómo se lleva a la vida? ¿No? Em, bueno, dice María, hola, interesante. Bueno, bienvenida también. Steffi dice, bueno, gracias Steffi, que dice, siempre me ayudas mucho. Bueno, para mí una alegría que estén acá en los programas. Despertar un poder interior, dice Mariposa. Sí, exactamente, ese poder. Y ahora, bueno, les voy a leer una experiencia mística, ¿no? Que creo que es la mejor forma de entender qué pasa en esos estados, ¿no? Las experiencias místicas son un poco el puente entre esto que decía recién. Tenemos estos avatares que nos dicen, se puede vivir de esta manera, se puede vivir con esta certeza de que hay algo más allá, de que hay algo que te da eh, poder, que entendés tu lugar en este mundo, que perdés miedo a que te pase algo físicamente, que perdés las preocupaciones del ego, de que los demás no les guste lo que haces, de pasar vergüenza, de de la duda de quién soy, de qué valgo, todo eso, estas personas, estas figuras, pareciera que no existen eso, ¿no? Tienen una calma, ¿no? Porque pareciera que no hay preocupaciones. Están identificados con un nivel de conciencia donde eso lumínico es tan fuerte que se desidentificaron de los miedos de los estados anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pero esas figuras, como decía, esas figuras podemos leer, podemos escuchar sus historias, podemos aprender y eso nos sirve muchísimo. Pero en la vida real es mucho más difícil tener contacto con eso. Las experiencias místicas son estas experiencias que a veces las tiene cualquier persona, a veces las tiene alguien que ya está en un camino buscando, haciendo técnicas, buscando que esto te pase, y a veces pasan un poco casi casualmente, ¿no? Y no sabemos por qué a esa persona le tocó tener esa experiencia de repente crecimiento de la conciencia. Bueno, les voy a leer esta historia, que es un relato, una experiencia así, para un poco poder charlar de qué pasa en estas situaciones. Dice, de repente, sin previo aviso de ningún tipo, me encontré envuelto en una nube color fuego. Por un instante pensé en el fuego. Al siguiente, supe que el fuego estaba dentro de mí. Inmediatamente después me sobrevino una sensación de júbilo, de inmensa alegría, seguida de una iluminación intelectual imposible de describir.
Entre otras cosas, no solo llegué a creer, sino que vi que el universo no está compuesto de materia muerta, sino que es, por el contrario, una presencia viviente. Me volví consciente de la vida eterna en mí. Vi que todos los hombres son inmortales, que el orden cósmico es tal que sin ninguna duda las cosas obran juntas para el bien de todos y cada uno, que el principio fundamental del mundo es lo que llamamos amor, y que la felicidad de todos y cada uno es a la larga absolutamente segura. Bueno, ¿qué les parece? No sé si alguna vez tuvieron, cuéntenme, sería buenísimo, porque a veces uno tiene fragmentos de esto, ¿no? Hay muchas formas de que esto pase. Puede pasar con técnicas como la meditación, como la visualización, puede pasar con las sustancias, las distintas sustancias, con más las sustancias que más llevan a esto, las sustancias sagradas, las plantas. Puede pasar cuando se vive alguna experiencia vital muy fuerte, como por ejemplo las experiencias cercanas a la muerte, donde esa persona pareciera que está en esa frontera y toma contacto de repente con el mundo espiritual. Puede pasar cuando uno le pasa una situación de vida muy fuerte, una depresión, una pérdida, cosas tan fuertes que pareciera que movilizan al ego, le dan un golpe y de repente el ego se corre, ¿no? Y aparece todo esto otro, que todas estas experiencias coinciden en decir que hay algo más allá, ¿no? Que se conecta con algo que es tan fuerte y tan potente que todo la sensación de uno mismo, las ambiciones personales, el miedo, todo pareciera que no solo desaparece, sino que es insignificante al lado de eso, que fíjense cómo está contando esta experiencia, se vuelve la certeza de que el universo es algo más, de que, y no solo eso, ¿no? Sino de que todo tiene vida, todo es consciente y todo está dirigiéndose hacia el bienestar, ¿no? Que sería el crecimiento de la conciencia. Me pregunta Miguelina quién lo escribió. Mira, no sé quién lo escribió, está en un libro de Robert Anton Wilson que se llama Sexo, Drogas y Magia, que tiene un título muy provocador, pero justamente habla de todos estos distintos mecanismos, como por ejemplo las distintas sustancias o el mismo sexo han sido caminos siempre desde el principio de los tiempos de la conciencia para elevar la conciencia justamente, ¿no? Que se han usado como rituales. Otra de las formas de tener estas experiencias es el ritual. ¿Por qué? El ritual, que está tan incomprendido porque también se usa para cosas oscuras y negativas, el ritual lo que busca es sacar a la mente de su percepción habitual y ponerte por medio de la música, por medio de la ropa que tenés puesta, por medio de las palabras que se dicen, por medio de los objetos que se usan, sacarte de esa conciencia habitual y abrirte a ese mundo donde también el ego se corre porque esa experiencia nos está llevando a tener convicción absoluta de que estamos haciendo algo para lograr un objetivo o para lograr la apertura de la conciencia. Entonces, en este libro cuenta esa experiencia. Si te interesa, bueno, es muy bueno el libro en cuanto a todo un estudio de cómo estas cosas también se convierten en la magia, que es el canalizar esta conciencia para lograr cosas en la vida, para modificar la realidad desde lo que uno quiere, ¿no? Pero desde lo profundo, ¿no? Desde lo superficial. Bueno, Mariposa dice, el dolor nos despierta profundamente a la conciencia. Sí, exactamente, porque el nivel medio de la conciencia es el ego normal, podríamos decir, ¿no? Sin patología. Entonces ese ego tiene sus parámetros, ¿no? Sus preocupaciones, las cosas que tiene que cuidar, las cosas que le gustan, las cosas a las que está pegado. Pero es un nivel, es una construcción. Es algo que en el proceso de la vida se va armando y se va haciendo rígido. Como se hace rígido, no deja entrar nada más. Entonces todo el tiempo estamos teniendo estas percepciones, lo que nos traen los sueños, las intuiciones que tenemos, que están ahí, pero el ego las desacredita, porque dice, esto, ¿qué es esto? Esto no es nada, esto no lo puedo probar, esto no lo entendí, y se desacreditan. Entonces,
Las experiencias de dolor, por ejemplo, por eso cuando uno pierde a alguien, cuando uno acaba de tener una pérdida muy grande, en ese momento todo pierde sentido, de repente. Todos lo habremos vivido en algún momento. Acabas de perder a alguien muy cercano, muy querido, y no te importa nada, no te importa no sé, lo que estés estudiando, ni el trabajo, ni salir, ni el programa que veías, ni las cosas que te gustaban, ni las cosas que te preocupaban. De repente, si mirás estupideces por las que me estaba preocupando, no sé, cómo salí en esta foto, cuando ahora de repente no tengo algo que realmente no voy a recuperar a esa persona que era tan importante en mi vida. Bueno, ¿por qué pasa eso? El ego se suspende en ese momento, porque lo único que queda es el dolor de esa pérdida. Entonces, el dolor puede ser también un catalizador y de hecho son muchísimas las personas que a partir de experiencias de grandes depresiones, de grandes pérdidas, ahí empiezan a poder cuestionar la identificación anterior del ego. Porque antes el ego decía, bueno, ¿yo qué quiero ser? Y quiero ser prestigioso en esto. Quiero que tener muchos amigos y que todos me quieran. Y te pasa eso y de repente decís, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo con mi vida? ¿No? Y se abre otro nivel, por ejemplo, que puede ser el nivel espiritual o el nivel existencial, que es anterior en esta clasificación al espiritual, donde uno empieza a decir, quiero que mi vida tenga sentido. Y todo eso que era conservar era para qué, para qué me servía. Y entonces el dolor nos puede llevar a que todo eso otro se pueda cuestionar. A ver, tengo algunas preguntas. María Isabel, el amor como hace todo, no quizás como uno lo conoce, como palabra y nada más. Exacto, claro. Por eso digo, el amor puede ser una palabra, pero en estas experiencias que las personas las tienen, eh, están por todos lados. Obviamente es un evento raro en la vida de una persona, pero cuando nos ponemos a indagar, encontramos que todos hemos tenido en algún momento alguna sensación parecida a esto, o si no todos, muchos, ¿no? Muchas veces se ignoraron, pero lo que pasa, una de las cosas que pasa en esa situación de ampliación de conciencia es que todo se amplifica. Lo que sentimos, las sensaciones, se amplifican, porque uno es como que estuviera dormido, por eso decimos que estamos dormidos, porque es como que tuviéramos tantos filtros a esa realidad que es algo profundo, que no percibimos nada de eso. Entonces, en realidad no sentimos, tocamos las cosas, sentimos el gusto y en realidad no estamos percibiendo. En realidad tenemos tantos filtros que creemos que sentimos, pero nunca nos ponemos a reparar en eso. Lo mismo pasa con las emociones. Sentimos muchísimas cosas que nos va trayendo la vida, pero el estar cerrados hace que no registremos lo que nos hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, pasa que vemos algo triste que nos traería un mensaje, ¿no? Uy, en una película vi a alguien algo que se perdió, alguien que murió, y eso me está hablando a mí de lo que me pasa con las pérdidas. En vez de quedarme con eso, enseguida, bueno, terminó esto, me pongo a hacer algo, me pongo con el celular, me pongo a hacer otra cosa, y dejaste que esa emoción quede ahí, no diste lugar para sentirla. También en estos estados se sienten las emociones con la intensidad que realmente tienen. Lo mismo pasa con la memoria, de repente poder recordar cosas vívidamente, partes de la vida de uno que ni siquiera sabíamos que nos las acordábamos o ni siquiera recordamos que hubieran pasado. Y en esos momentos son como estar reviviendo ese momento. Y lo mismo con el intelecto, ¿no? También, que nuestra inteligencia también está totalmente anestesiada por todos estos filtros y entonces en esos momentos empezamos a hacer conexiones, a tener ideas, así mirá todo lo que podría hacer, mirá lo que es lo que se me ocurrió. La creatividad se despierta. ¿Por qué? De nuevo, porque se levantan los filtros. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento hay una certeza absoluta de que esto es otro nivel de realidad que existe, ¿no? El que vive eso no lo cuestiona generalmente, dice, esto es real y todo lo otro que estoy viviendo es bastante ilusorio, ¿no? Que esto es lo que dicen las tradiciones desde siempre, ¿no? La realidad es ilusoria porque es algo construido, en cambio esto otro parece que no es algo construido, es algo eterno, es algo impermanente.
permanente, perdón, algo que siempre está ahí. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que tener un desarrollo suficiente, un ego suficientemente fuerte para tolerar esto. ¿Por qué? Porque el ego nos ayuda a secuenciar las cosas, ¿no? A decir, bueno, ¿a qué me puedo ir afrontando? ¿A qué puedo ahora sí y ahora no? ¿A qué tengo que dejar afuera? Entonces, por ejemplo, las emociones muchas veces las reprimimos para que no nos angustie, que no nos desequilibre, porque no sabemos qué nos va a pasar con eso. Cuando la conciencia evoluciona, esa emoción la integro y digo, sí, integro como parte mía la gran tristeza que sufrí en un abandono y la tristeza que siento hoy cuando se me repite un abandono en mi vida. Pero ¿qué pasa? Ya no te identificás con eso, de forma que no decís yo soy ese abandonado únicamente, yo soy ese que todos me abandonan, entonces no me voy a enganchar con nadie, entonces no voy a querer más, entonces no me voy a abrir más porque todos me abandonan. Reconoces esa parte, esa identidad tuya, pero a su vez decís, esto es una parte mía, ¿no? Y eso es lo que pasa, lo que en una terapia constantemente lo estamos trabajando, ¿no? En ese momento te sentiste de esa manera, en ese momento el abandono, entonces si me abandonan debe ser que no sirvo, debe ser que no, que no valgo, y cuando podés desidentificarte de eso, dándote cuenta que el que abandonó tenía su necesidad a su vez, ¿no? No tenía que ver con vos. Era un padre que no podía, por ejemplo, contener a un hijo, no podía hacerse cargo de todo lo que implica tener a alguien dependiendo y necesitando tanto de vos. Entonces de repente te desidentificas con eso y te identificas con otra identidad, con alguien que ya no se siente abandonado, ¿no? Que tuvo esas experiencias, que tuvo esos dolores, pero a su vez eh, empezás a identificarte también con lo que tenés que es querible, lo que tenés que sí llega a los demás, con todo lo que tenés para dar, y ahí es que en la realidad empiezan a aparecer las personas que no te abandonan, porque ya no estás identificado y viviendo en ese nivel de conciencia, por ejemplo, del abandonado. Bueno, ahí es donde tiene posibilidad de surgir el amor, ¿no? Porque también desde el miedo, desde la identificación con estoy a ver cuándo me va a abandonar esa persona, a ver qué voy a hacer mal para que me rechace. Claro, no puede surgir amor verdadero, lo que hay es dependencia, lo que hay es aferrarse, a ver qué puedo hacer para que te quedes conmigo, y así surgen las relaciones de maltrato y de violencia, ¿no? Donde uno se queda porque te está dando ese poquito de atención que viene con maltrato, pero tenés tanto miedo de que esa persona te deje y de estar solo y de empezar de nuevo, que te aferrás a esa forma de relación que es la que aprendiste. Entonces, el salto de conciencia en nuestra vida cotidiana nos permite desidentificarnos de algo que pasaba antes, que era todo el mundo lo veíamos en ese lugar, y tener una identidad de repente más amplia. Por eso, cuando la identidad se sigue ampliando, cuando la conciencia se sigue ampliando, de repente no hay límites entre el ego y lo que uno es y el universo, ¿no? Por eso en estas experiencias hay la sensación de conexión con todo, la sensación de que todos, con los demás seres que están viviendo las mismas experiencias, tienen los mismos miedos, pasan por los distintos estados. Bueno, me decía Miguelina cómo nos deshacemos de los filtros y emociones. Bueno, es un poco lo que estaba comentando recién. Nos deshacemos primero entendiendo, primero integrando las limitaciones. Por eso en una terapia uno toma conciencia. Por eso decimos, tomé conciencia de tal cosa. ¿De qué, por ejemplo? De una forma en la que me relaciono. Cuando yo tomo conciencia que me relaciono desde la dependencia y empiezo a ver, uy, mirá, cómo cuando era chico, frágil, vulnerable, estaba todo el tiempo buscando que mi papá me prestara atención y me diera su aprobación. Y entonces ahora, cuando llego a una terapia o llega un momento en mi vida en que me cuestiono mis relaciones y estoy enojado con mi pareja porque no me da bolilla, porque siempre tiene otra cosa que hacer, entonces en ese estado de conciencia estoy desde la necesidad
y teniendo miedo, ¿no? Y quejándome de que esa persona, cómo no me da su atención. Cuando tomás conciencia de que ese es un patrón de relación que vos generás y que vos aceptaste también, decís, ah, claro. Entonces yo nunca me pongo en otro lugar, por ejemplo, en el lugar de, bueno, yo voy a hacer mis cosas, yo voy a hacer mi vida, yo voy a tener mi independencia y bueno, que el otro esté si quiere, cambia la identidad. Cuando ves eso, ahí decís, ah, entonces no es el otro, soy yo que estoy generando ese tipo de relaciones. Ese es un salto de conciencia que cuando uno lo empieza a incorporar, bueno, empieza a detectar, ah, mirá cómo en esta situación, mirá cómo me pidieron un favor y yo digo que sí, para que no se enojen, para que no me digan, ah, bueno, con vos no se puede contar y se alejen. Entonces estoy ahí todo el tiempo satisfaciendo a los demás y nunca enfocándome en mí, ¿no? Lo que hablaba en programas anteriores. Entonces, de esa manera se hace consciente de esos límites y los filtros van desapareciendo. Ya no está, o ya por lo menos perdió fuerza el filtro de la dependencia del otro y apareció otro nivel de conciencia que es el de, bueno, donde puedo ya valerme más por mí mismo, entender que si el otro no está, eso no me afecta tanto, porque ya mi identidad es más fuerte, ¿no? Es más completa sin necesidad de tanta desaprobación. A ver, voy a leer un comentario por acá. Hola, me dice Paola, una regresión tiene que ver en lo que comentás. En algún punto sí. Las regresiones, yo cuando estudié el tema y cuando hice una regresión también, me decían los terapeutas especializados en esto que no importaba tanto si esto que uno está recordando, por ejemplo, es real o no. Si uno realmente vivió esa vida que te aparece una regresión. Porque en todo caso lo que está pasando es que desde la conciencia estás integrando algo como una historia y que eso te ayude a seguir adelante, a soltar algo, a soltar alguna atadura, algún miedo, algún trauma. Entonces es una visión interesante esa. Obviamente desde la visión de las vidas pasadas estamos viviendo diferentes vidas, pero en esas vidas estamos enfrentando los mismos desafíos y cuando en una vida podemos resolver, encontrarle la vuelta a algo, por ejemplo, como salgo de relaciones violentas, que también es lo que se ve en lo transgeneracional, como entre las distintas generaciones siguen los mismos temas, ¿no? Y siempre está la oportunidad en cada generación de cambiar esto y cambiar ese patrón en que te relacionás. Bueno, en las vidas pasadas pasaría lo mismo, ¿no? Si en una vida la terminaste y terminaste aferrado a tu imagen, donde tu imagen era todo y eras alguien que vivías buscando que los demás te aplaudan y te elogien, bueno, en la vida siguiente te vas a encontrar con el mismo dilema. Entonces, a veces las regresiones lo que pueden traer es esa conciencia para dar un salto de conciencia de nuevo, ¿no? Si yo conecto con que en otra vida tuve esta situación, tuve un gran trauma, por ejemplo, y eso me apegó al miedo a la violencia o a ser violento yo mismo, entonces eso me da la posibilidad de hacer esa trascendencia de esa situación y empezar a soltar. Cuando pasan estas cosas y uno gana conciencia, hay como un alivio, hay como una sensación de que se abre también esta capacidad de sentir emociones y uno tiene más libertad, porque de repente algo que te condicionaba, que era como todo tu mundo, de repente no tiene esa fuerza que tenía. Bueno, y dice, sí, ampliar la identidad sería similar a abrir la percepción. En algún punto sí, porque la percepción se va bloqueando con todas estas cosas. Por eso estas experiencias místicas, como les contaba, de repente nos abren toda la percepción, ¿no? Y lo que sentimos, lo que vemos, se abre. La identidad, la diferente es que la identidad es lo que integra. Mateo, si podés ponerme la otra imagen para que muestre un poco eso. La identidad sería lo que estabiliza un nivel, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí lo van a ver, los niveles de conciencia, esto está en este autor Ken Wilber que les decía, están los niveles prepersonales, que son las patologías más graves, psicosis, donde básicamente lo que pasa es que yo
no diferencio, ¿no? Lo que es real y lo que está en mi fantasía, por ejemplo, ¿no? Donde no diferencio qué es mío y qué es el otro. Se me confunden todas estas cosas y eso lleva a problemas muy graves. En las patologías personales, que está el ego patológico, o sea, el ego que tiene enfermedad, ¿no? El ego obsesivo, el ego fóbico, y el ego normal, que está atrapado en los roles, ¿no? O sea, no, quizás no sufro de una patología, pero sí estoy aferrado a mi rol, ¿no? Soy lo que muestro. El existencial, que tiene que ver con una vez que, ¿qué pasa cuando me empiezo a preguntar, ya no desde el lugar del ego, sino que me empiezo a identificar con, quiero que mi vida tenga un sentido? Estoy en esta vida y qué pasa y por qué estamos acá. Y qué es la muerte, qué es la vida, qué es la enfermedad, qué es esto del riesgo de perder. Empezás a hacerte preguntas sobre qué es la vida, entonces ya no estás identificado únicamente con el ego y con sus miedos, sino que ya tu vida no tiene sentido sin estas preguntas. Entonces eso empieza a reflejarse en que ya no te preocupan quizás otras cosas, las críticas que te pueden hacer otros, el entender que en algo te puede ir mal, y bueno, eso es parte de la vida. Cuando antes en tu identidad, si fracaso, entonces soy un desastre, no sirvo, em, tengo que abandonar. Bueno, te empezás a hacer esas preguntas, entonces la conciencia se amplía. En cada uno de estos niveles, uno está soltando un poco de lo anterior, diciendo, ya no soy solo esto es parte mía, ¿no? Seguimos teniendo miedos, el ego sigue estando, el ego sigue queriendo que lo aplaudan, pero se empieza a tener más contacto con otras cosas que te empiezan a guiar también hacia diferentes lugares. Alguien que está en el nivel existencial, ya se empieza a hacer otras preguntas, se interesa por otras cosas, entonces su vida se empieza a enriquecer, porque quiero tener otras conversaciones con otros, quiero aprender, quiero ver de los maestros, quiero entender cómo vivió tal. Entonces ya no son las preguntas del ego, ya no me hago esto porque a ver qué beneficio me va a traer y demás. Entonces ya te identificas con otro nivel superior. Importantísimo el tema, dice Javi. Interesantísimo el tema, perdón. Bueno, muchas gracias. Muy bueno el programa de hoy, dice Balu. A ver, Sofi. Hola Matías, escuchándote con mucha atención y viendo mi vida modificándose continuamente con el sentir ampliando mi conciencia. Bueno, qué bueno que resuenes con eso. Aunque los demás te miran raro, dice Silvia. Claro, exactamente, porque uno tiene que entender, por eso también mostraba esto al principio, ¿no? Hay un nivel de conciencia general que tiene sus objetivos, ¿no? Jung le llama el espíritu de la época, está relacionado con el inconsciente colectivo, ¿no? Como uno, en su época se valoran ciertas cosas. Entonces, bueno, hoy te van a valorar si tenés tal auto, si tenés tal casa, si tenés tantos seguidores en una red social, si salís en la tele, si tenés plata, si tenés títulos, si sos alguien de renombre. Y eso uno lo puede buscar, le puede interesar, pero también si uno no tiene otra parte que esté más allá de eso, que busque otros objetivos en la vida, entonces cuando tengas la oportunidad de seguir eso, vas a decir, no, mejor no hago esto porque me van a criticar. Y a esto en la vida se ve miles de veces. Hay personas, por ejemplo, científicos, o personas que hoy son divulgadores, que pasaron el hecho de decir, bueno, estoy en lo académico, pero lo académico no me deja hablar de espiritualidad, no me deja hablar de la conciencia, no me deja hablar de magia, entonces me van a criticar. Entonces me quedo acá o rompo con esto y empiezo a hablar y bueno, que mis colegas me critiquen si quieren, pero hay mucha gente interesada en esto. Esto lo dice, por ejemplo, Bruce Lipton, que es un biólogo molecular. Entonces, qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que desidentificarse con su rol de científico académico y empezar a incorporar una nueva identidad, que es la de, bueno, comunicador, investigador de quizás cosas más, más difíciles de captar o de investigar, pero sin embargo, bueno, también es conocido mundialmente porque pudo dar ese paso, ¿no? Entonces ahí es como donde se abre esa otra etapa, esa otra posibilidad donde uno dijo, bueno, no,
voy más allá de lo que me dicen, de las críticas, de las opiniones, de los juicios, porque también, de nuevo, este ser que aparece, todo esto parece mostrarnos que en la vida, cuando creamos este ego personal, se empiezan a bloquear todas estas cosas, ¿no? En esta vida material se empieza a bloquear ese flujo de la energía, de la sabiduría, de lo que podría ser el ser o podría ser el amor, que siempre cuando aparece nos lleva por lugares creativos, nos amplía la experiencia, nos lleva a conocer el placer verdadero, la felicidad, la sensación de completud, pero pareciera que todo el tiempo, si no lo estamos bloqueando eso, con estos miedos, con estos traumas, con las cosas que nos van pasando en la vida, que nos van haciendo renunciar a esas cosas, alejarnos de esas cosas. Entonces, bueno, tenemos que ver en nuestra época, la mayoría de la gente, lo que se difunde por los medios, en lo oficial, bueno, nos está desacreditando estas cosas, nos está haciendo sentir que esto está mal, que esto es una tontería, que esto no existe. Si nos vamos con eso, que el ego está muy conectado con los valores de tu época, o los valores populares de tu época, entonces renunciás, negás esa parte tuya. La integración, que es lo que va pasando a medida que uno va avanzando en los niveles de conciencia, es decir, tengo esto, tengo mi parte social, participo con otros, a veces me río y me divierto de lo mismo que todos los demás, pero también tengo esta otra parte que busca, que está en el misterio, que quiere explorar, que quiere preguntarse para qué estoy en esta vida y quiere conectarse con esas respuestas que cuando uno encuentra eso, conecta con eso, todo lo demás de repente parece insignificante, ¿no? Y uno dice, bueno, acá estoy encaminado, acá está pasando algo, y generalmente esto se refleja en la realidad también, con las cosas que a uno le van pasando, que si son armónicas te está mostrando, bueno, te está yendo bien, este camino es correcto. Dice Andrés, es la pura verdad, que claro todo, saludos desde Ibicuy, Entre Ríos. Bueno, un gran saludo para allá, para todo este gran país en el que vivimos. Bueno, muy interesante el programa. Gracias a todos por los comentarios. Niveles de conciencia, de esta manera, qué interesante verlo así. Bueno, muchas gracias. Estamos en hora, así que voy cerrando. Bueno, de nuevo, gracias por participar, gracias por los comentarios, por las preguntas. Me sirvieron mucho también como para ver si se capta esto. Un poco el objetivo hoy era, bueno, tratar de conectar un poco con nuestra realidad del día a día y entender qué es esto, ¿no? De la evolución de la conciencia, cómo lo podemos ver realmente y no solamente como algo que se dice y que está ahí, ¿no? Como un objetivo. Bueno, no están mis redes, les agradezco si se suman, si comparten el programa. Con eso me ayudan a que esto que hacemos gratuito para todos llegue a más personas, les ayude quizás también a clarificar ciertas cosas, a interesarse por ciertas cosas, a investigar más, a conectarse con estos autores, estos libros, esta sabiduría que yo estoy convencido que enriquece mucho la vida y que, por ejemplo, cuando estamos en ese lugar, en esa conciencia, nunca nos vamos a sentir vacíos, incompletos. Podemos tener problemas, podemos seguir sufriendo, nuestro ego sigue presente, pero ya ese camino nos da fuerza para no perdernos, para no desviarnos. Bueno, un gran saludo a todos, les mando un abrazo, los dejo con Claire, todo es uno, y nos vemos la próxima. Hasta luego.